porque estás lleno de concupiscencia, dice el Señor. Ve, hermanos y hermanas, por eso dice, la concupiscencia bíblicamente se llama, dice, lo que lo conocen como criollo, coqueto o coqueta. Para Dios esto se llama concupiscencia, pero para el hombre es coqueto o coqueta. Entonces dice, nosotros, dice el Señor, no podemos ser risueños ni risueñas, ¿ve? Es malo, dice, hermanos y hermanas, ¿ve? Por eso dice el Señor, y la concupiscencia, Santiago 1:15, y la concupiscencia después que ha concebido, quiere decir, no se refrena, no se arrepiente, como el hombre y como la mujer siguen la misma forma, entonces se llama ya concupiscencia y va engordando, dice, hermanos, la concupiscencia, el coqueteo, las sonrisas, hasta que concibe, dice, el pecado. Quiere decir que, dice pues, hermanos, entra el pecado en su corazón y pueden caer en error. ¿Ve? Por eso, hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado, hermanos y hermanas. Nuestro comportamiento debe ser intachable. ¿Ve? ¿Para qué, hermanos? Para que más adelante, de repente, quizá no estén pisoteando, ¿no? Como dice, hay por ahí, ¿no? El mundo dice, ¿no? Seremos cabeza y no cola. ¿Qué quiere decir? Que a veces cuando hablamos de las cosas de Dios, pero tenemos algo por ahí escondido, nos van a estar pisando. Ay, el hermano, ¿cómo está predicando así si después para por ahí? ¿Ve? Tenemos cola que nos pise. Por eso el Señor dice, el rey tiene que ser intachable, limpio, para que pueda predicar, dice, hermanos, ¿no? Lleno de virtud. Ahora sí también dice, hermanos, ¿no? Dice que hay que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas. Muy bien, ahora sí pasamos también, ¿no? A hermanos jóvenes. Ahora la sentencia que no debemos cometer, sentencias que no debemos cometer como padres, conociendo ese maravilloso camino de Dios. Dice, en ese sentido, dice, vamos pues a leer la Escritura también. Sentencia a los adúlteros, sentencia a los fornicarios, sentencia a los padres por permitir que su hija o hijo se casen con impíos o otros religiosos. Dice, hermanos, menos con la religión romana, sentencia por violación, sentencia por encubrir los pecados de uno mismo y por encubrir los pecados de los hijos cuando cometen fornicación. Miren, hermanos y hermanas, Dios nos aconseja aquí también que nosotros no podemos, hermanos, encubrir las faltas de nuestros hijos. Hermanos y hermanas, Dios, si nos llama sábado y en sábado, hermanos, es para que vengamos y nos vayamos igual. Es para aprender, hermanos y hermanas, para aprender los caminos de Dios, para aprender lo que Dios quiere decirnos. ¿Ve? Ahora dice también, no está prohibido casarse, está prohibido cometer errores antes de casarse. Sabremos qué quiere decir la palabra, nosotros sabemos qué quiere decir la palabra católica. Hermanos, ¿qué quiere decir la palabra católica? ¿Sabemos, hermanos y hermanas? ¿Alguien? Miren, hermanos, el Señor dice, nosotros somos los verdaderos católicos porque guardamos los mandamientos de Dios. Hermanos y hermanas, acá me surge una pregunta. Ahora el Señor dice, ¿por qué nosotros somos los verdaderos católicos? ¿Por qué, hermanos y hermanas? Entonces, hermanos, yo buscando, investigando, no, sin darme cuenta que la respuesta estaba más adelantito, pero igual ya busqué y me informé y viene a hacer lo mismo. Dice, hermanos y hermanas, la palabra católica no es romana. La palabra católica, dice, hermanos, viene otro idioma. Católico quiere decir universal. Hermanos y hermanas, antes la iglesia, bueno, que se llama católica romana, no se llamaba católica romana, sino se llamaba iglesia romana. Pero un cura, hermanos, o un papa en el año, creo que si no me equivoco, 700 tantos por ahí,
lo cambió a Iglesia Católica Romana. Entonces la palabra católica significa universal, hermanos y hermanas. Nosotros también, ahora dice el Señor, escúchenme, dice el Señor, mire, somos Asociación Evangélica Misión Israelita Nuevo Pacto universal. Por eso el Señor dice, nosotros somos los verdaderos católicos, porque somos universal al universo. Todos llaman sin distinción Dios. Muy bien, ahora se ha aclarado esto, dice el Señor. Nosotros, dice, no debemos hacer fornicar a nuestros hijos y a nuestras hijas, menos con religiosos romanos, porque dice, hermanos, ahora vamos a leer, dice, tienen que cuidarse de aquí en adelante. La Escritura dice que no harán fornicar a sus hijos y a sus hijas, Levítico 19:29, y lo escuchamos en el mandamiento sábado tras sábado. Ahora dice, no contaminarás tu hija haciéndola fornicar, porque no se prostituya la tierra y se hinche de maldad. ¿No ve? Por el cual pierde la santidad y la fe. Los padres que encubren los errores de los hijos y de las hijas no tendrán misericordia de Dios, porque Dios no les ha dado a los hijos para que se llenen de pecados, sino sean mejores que nosotros. Miren, hermanos y hermanas. Por eso dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, por ejemplo, hay una anécdota de nuestra hermana. Voy a decir su nombre porque nuestra hermana es joven. Ella es joven, tiene mucha experiencia siendo joven, tiene recién 18 años, tiene mucha experiencia, hermanos. Se llama Séfora Arellano, hermanos, es de la iglesia también Estanque de Siloé de Lima. Ella, hermanos, cuando era joven su papá falleció y ella se empezó a desencaminar de las cosas de Dios. Hermanos, empezó con el punto de llegar a tener, pues por ahí, como dice, en el mundo, un enamorado. ¿Qué hizo su mamá siendo israelita, hermanos? Hermanos, ¿acaso dijo, sí, hijita, tenlo, te felicito? No, hermanos, ¿saben qué hizo, hermanos y hermanas? Lo llevó a Siniquí y lo dejó ahí. A su propia involuntad. Ella no quería ir y oraba. No, te quedas y te quedas y te quedas. Se quedó, hermanos, en Cieneguía. ¿Y saben qué hizo el Señor, hermanos? Ella cuenta, nuestra hermana, ha sido cargo, recién ha terminado el cargo nacional. Ella nos cuenta, hermanos, a nosotros, que el Señor, nuestro Señor, el Santísimo Señor, dijo, Jonás, Ataocus y Molina, lo abrazó. Y dijo, ¿por qué lloras, hija? Yo soy tu padre, que le dije, Señor. Dice, hermanos, cuando la abrazó, sintió un consuelo, un amor, dice, como si hubiera sentido que su papá que antes pues había descansado, estaba nuevamente y la abrazaba. Hermanos, sirvió a Dios 9 años en la casa real, hermanos, y salió a tomar cargo, porque el mismo Señor lo sacó a tomar cargo. Y ella nos cuenta, hermanos, todo lo que pasa en la casa real entre las hermanas. Aconseja a nuestro Señor a las doncellas, les aconseja bastante que se guarden de toda cosa del adversario. Inclusive aconseja a nuestras hermanas doncellas que cuando a un hermano levita viene a hablarles, deben agachar la mirada. Dice el Señor, miren, hermanos, dice el Señor, no deben mirar a los ojos, al contrario, agachen la mirada, miren al piso y respondan amén y retírense. ¿Ve? Por eso, hermanos, y nuestra hermana, su mamá, no, ella se siente orgullosa, nuestra hermana, porque su hija, pues, hermano, sirve a Dios, ¿no? Y ahora pues está en otro lado, en otro departamento, el Señor le ha enviado. ¿Ve? Por eso, hermanos, dice, nosotros como padres no debemos, hermanos, dice, no debemos encubrir los pecados de nuestros hijos. Al contrario, dice, ver la solución para que ellos sean mejores y no se condenen ellos y nosotros como padres, dice, hermanos y hermanas. Por eso, hermanos, dice, si el hijo israelita o la hija israelita llegan a ser encontrados en una intimidad, dice, tanto con impío o impía, los dos, dice, deben morir, dice el Señor. Miren, así dice el Señor, hermanos. ¿Ve? Dice, ¿por qué dice? Dice, pues, dice, ¿no?
Porque si el joven israelita es encontrado con una impía, en una intimidad, dice, los dos deben morir, dice el Señor. Y si el hijo y la hija se encuentran con un impío, también deben morir, Señor. ¿Ve? Entonces aquel Señor, pero la ley del hombre no lo permite. Estamos en este tiempo ya moderno, dicen al Señor. El Señor dice, caramba, dice el Señor, para la ley de Dios no hay ley humana que pueda contradecirlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice, tienen que casarse. La única alternativa cuando han cometido error, casarse. No hay más, dice. Y si no quieren casarse, destitución definitiva de la institución. Ve, hermanos y hermanas. Por eso dice el Señor, en el libro de Números 31, 17, dice, matad pues ahora a los varones entre los niños, matad también mujeres que hayan conocido varón carnalmente. ¿No ve? Varón carnalmente, eso se llama, dice, entonces eso se llama impíamente, con joven impío o mujer impía. ¿Ve? Entonces esto están viendo, dicen el Señor, ¿ve? Ahora dice también, hermanos, nosotros como jóvenes israelitas debemos cumplir lo que dice el mandamiento de Dios y salir a predicar, dice. Y ustedes como padre, dice, exhortar a los hijos a prepararse en el camino de Dios. Ve, hermanos y hermanas. Por eso, hermanos, a veces nosotros no conocemos todavía aún los consejos de Dios. Pero por eso el Señor dice también, no acá dice, porque la ley del mundo no puede juzgar a la ley de Dios. Eso hay que tener siempre presente. Por más que la ley del hombre diga una cosa, otra cosa, Dios ya puso su ley desde la creación del mundo y ningún hombre lo va a poder cambiar. ¿Ve? Por eso, hermano, dice el Señor, voy a preparar, dice, estudios más profundos. Puede decir, caramba, por interés está predicando, dice el Señor. Tampoco, dice, el joven israelita no puede casarse con mujeres religiosas, menos con las romanas. Y las doncellas israelitas no pueden comprometerse con religiosos, menos con los romanos. ¿Pero por qué? Dice el Señor. Libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 3, dice, y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Deuteronomio 7:4, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá presto. Miren, hermanos y hermanas, por eso el Señor dice que nosotros aconsejemos a nuestros hijos que tenemos que esperar la voluntad de Dios para llevar a cabo el santo matrimonio. No podemos mirar mujeres extranjeras, ni los hombres pueden, ni la mujer puede mirar hombres extranjeros, dice, mucho menos romanos, dice, hermanos, porque se cumplirá lo que dice Deuteronomio 7:3-4, dice, no, porque ellos desviarán a tu hijo o a tu hija que estaban en pos de mí para servir a dioses ajenos. Entonces el furor de Jehová se encenderá sobre aquellos y serán destruidos, dice, hermanos y hermanas. ¿Ve? Por eso el Señor, hermano, dice, esto quiere decir, no pueden casarse israelitas con ningún hijo de otros religiosos, principalmente con los hijos de la gente de la religión romana, no pueden casarse. Estrictamente hablen de estas cosas, dice el Señor. No pueden casarse hija israelita con hijo de religión romana, ni tampoco hijo israelita puede casarse con la hija de religión romana católica. Hermanos, nuestro Señor habla bastante de la iglesia católica. Dice, no pueden, hermanos, no pueden mezclarse. ¿Ve? Por eso dice, hermanos, padres que permiten casarse con otros religiosos a sus hijos, ténganlo presente, que por más años que estén en este pueblo, también van a ser destruidos a su tiempo. Y ténganlo muy presente, dice, hermanos y hermanas, porque dice, darán cuentas a Dios, porque ustedes no aconsejaron a sus hijos y a sus hijas, hermanos y hermanas.
¿Ve? Entonces dice, no puede casarse con hijo o con hija de aquellas gentes, ni tampoco tomar hija de allá para su hijo israelita. Nada, dice el Señor. No pueden, hermanos. Hermano, pero entonces, ¿qué hago? ¿Me caso con un hermano, con una hermana ya, pronto? No, hermanos. Tiene que esperar la voluntad de Dios. Puede ser en 10 años, en 15 años, 20 años, pero tenemos que esperar la voluntad de Dios. Y si es que el Señor lo permite. ¿Y qué debemos hacer mientras eso pase? Hermanos, el Señor dice aquí, bueno, hacer la obra de Dios. Y nuestro Señor, nuestro misionero general, nuestro Señor también recomienda estudiar, tener una profesión, para que puedan también, hermanos, apoyar en el Congreso de la República, que puedan ser brazos de dirigentes, hermanos, a la verdad. Hoy en día, nuestro Señor, nuestro misionero general busca jóvenes, porque ellos contan con una mente fresca, con una mente, hermanos, apta a las cosas de Dios. ¿Ve? Por eso, hermano, dice, si eso no cumplen, como ahora está sucediendo, no hay cumplimiento ahora, y se casan con quien sea en este tiempo, pues prácticamente hablando, pues hermanos, de estos años, dice, no hay cumplimiento. En ese caso los padres van a hacer, dice, van a tener que pagar, ¿ve? Como dice en verso 4, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, para servir a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá. ¿A quién va a destruir? Dice, hermanos y hermanas. Primero a los padres, dice, hermanos, por no saber aconsejar. ¿Ve? Por eso dice, hermanos, lo que se están ganando todos porque no cumplen. ¿Ve? ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios 6, 14, 15 dice, no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Claro, hermanos y hermanas, ¿ve? Dice el Señor, ¿no? Por medio de la Escritura, dice, ¿no? ¿Qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Ve? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? Claramente dice, no se junten en matrimonio con los infieles. Entiendan, por favor, dice hermano nuestro Señor. Entiendan, por favor, dice el Señor. Sino que entre israelitas tienen que casarse, pero debido a su tiempo. ¿Ve? Números 36, 6, 7, 8. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas del Salpat, diciendo, cásense como a ellas les plugiere, empero en la familia de la tribu de su padre se casarán. Bien, hermanos y hermanas, el Señor dice, cásense con quien deseen, siempre y cuando en la familia, dice, no, pues en la tribu, pues hermano, de Israel, entre el pueblo de Israel, a nivel nacional e internacional, pidan a Dios, dice, por un compañero fiel, una compañera fiel, para que el diablo no les mande un compañero y una compañera, si no les va a destruir. Al contrario, pidan a Dios, dice, hermanos, primero, para poder recibir. Pero pues hermanos jóvenes, hay que estudiar, hay que trabajar en la obra de Dios, luego ya pensar en un hogar, pensar en una familia. ¿Ve? 36:7, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de la tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel se allegará a la heredad de la tribu de sus padres, y cualquier hija que poseyere heredad de las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Ve, hermanos y hermanas, ¿de qué heredad está hablando, hermanos? Más que del Espíritu Santo. Para que nuestros hijos, para que sus hijos
sean, hermanos, llenos del Espíritu Santo, de aquella virtud, hermanos y hermanas. ¿Ve? Pero si nosotros, hermanos, aconsejamos a los hijos que se casen con extranjeros, ¿qué virtud van a tener los hijos de sus hijos, hermanos? Ellos van a inclinarse a servir a Dios, ni siquiera que no conocíamos nosotros. ¿Ve? ¿Cómo? Libro de Números 36, 6 al 8. Así que si no van a hacer caso y van a hacer como cualquier persona que la Escritura no aprueba, destitución definitiva de la congregación, porque ya no pueden permanecer en la congregación. Gracias por la atención. Así que mucho cuidado de hoy en adelante. El pueblo dice amén. Ya se ha anunciado todo de aquí para adelante, regularizar el camino de cada uno. Entonces serán cumplidos conforme se le ha indicado. Gracias, hermanos, hermanas israelitas. Señor los bendiga.